La historia de Caín, presentada en la Biblia, es un relato intrigante y complejo que ha generado interpretaciones diversas a lo largo de la historia. Caín es conocido como el primer hijo de Adán y Eva, y su historia se centra en el trágico incidente que llevó al primer asesinato registrado. A medida que exploramos esta narrativa bíblica, es importante reconocer las diversas interpretaciones teológicas y literarias que existen, así como las consideraciones históricas y culturales que rodean este relato antiguo. Orígenes de Caín y Abel. Según la Biblia, Adán y Eva, los primeros seres humanos según la creación, tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el sacrificio de Abel fue aceptado. Esto provocó celos en Caín, quien finalmente mató a su hermano. El relato, que se encuentra en el libro de Génesis, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana, la justicia divina y la responsabilidad individual. Interpretaciones teológicas. Las interpretaciones teológicas de la historia de Caín y Abel varían según las tradiciones religiosas. Algunos ven la historia como una lección sobre la importancia de ofrecer sacrificios sinceros y obedecer a Dios. Otros interpretan la elección divina de Abel sobre Caín como un recordatorio de que Dios valora el corazón y la intención detrás de los actos. Análisis psicológico. Desde una perspectiva psicológica, la historia de Caín puede ser vista como una representación arquetípica de la envidia y los celos humanos. La narrativa explora cómo las emociones negativas pueden conducir a acciones destructivas, incluso en el contexto de una relación familiar. Consideraciones culturales e históricas. En el contexto histórico y cultural, algunos eruditos sugieren que la historia de Caín y Abel refleja tensiones entre comunidades agrícolas y pastoriles en la antigüedad. Caín, como agricultor, y Abel, como pastor, podrían simbolizar dos formas de vida competidoras. La historia podría entonces ser una alegoría sobre conflictos económicos y sociales. Simbolismo y significado profundo. La historia de Caín y Abel ha sido interpretada simbólicamente a lo largo de los siglos. Caín, marcado por Dios después del asesinato, lleva consigo la marca de Caín. Esta marca ha sido interpretada como un símbolo de la misericordia divina, ofreciendo protección a Caín incluso después de su acción pecaminosa. Lecciones morales. Independientemente de la interpretación, la historia de Caín y Abel proporciona lecciones morales valiosas. Pone de manifiesto la importancia de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, la gravedad del pecado y la posibilidad de redención incluso en medio de tragedias. Caín en el contexto del libre albedrío. El relato de Caín y Abel también ha sido objeto de reflexiones sobre el libre albedrío. La historia plantea la cuestión de si Caín tenía la capacidad de elegir un camino diferente, especialmente después de recibir una advertencia divina. Este aspecto invita a una exploración más profunda de la relación entre la responsabilidad individual y las advertencias divinas en el contexto de las decisiones humanas. El arrepentimiento de Caín. Después del asesinato, Caín es confrontado por Dios y recibe una marca que, según algunas interpretaciones, simboliza tanto su maldición como una forma de protección divina. Caín, marcado y desterrado, aún tiene la oportunidad de arrepentirse. Esta parte de la historia abre debates sobre la misericordia de Dios y la posibilidad de redención incluso después de acciones graves. Adaptaciones literarias y artísticas. La historia de Caín y Abel ha sido reinterpretada y adaptada en numerosas obras literarias y artísticas a lo largo de la historia. Desde obras teatrales hasta novelas modernas, los escritores han explorado las complejidades psicológicas de los personajes y han dado voz a sus experiencias internas. Influencia cultural y filosófica. La historia de Caín ha influido en pensadores y filósofos a lo largo de los siglos. Algunos han utilizado el mito como una herramienta para discutir temas más amplios, como la naturaleza del mal, la justicia divina y la moralidad. Esta historia atemporal ha sido fuente de inspiración para debates éticos y reflexiones sobre la condición humana. La marca de Caín en la cultura popular. La marca de Caín ha persistido en la cultura popular como un símbolo de la culpa y la redención. Se ha referenciado en obras literarias, películas y música como un recordatorio del precio de las malas decisiones y la búsqueda de reconciliación. Enfrentando la ambigüedad. La historia de Caín y Abel, como muchas narrativas bíblicas, está marcada por la ambigüedad. La interpretación de los eventos y sus significados puede variar según las creencias y perspectivas individuales. Esta ambigüedad invita a la reflexión y a una consideración cuidadosa de los matices y complejidades presentes en la condición humana. Relevancia contemporánea. A pesar de ser una historia antigua, la narrativa de Caín y Abel sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea. La exploración de temas como la responsabilidad personal, el arrepentimiento y la misericordia resuena en contextos actuales de ética y toma de decisiones. Interpretaciones psicológicas. Desde una perspectiva psicológica, la historia de Caín y Abel puede ser analizada como un estudio de la dinámica familiar y los efectos del favoritismo.
La preferencia divina por la ofrenda de Abel podría interpretarse como un reflejo de cómo la competencia y la comparación entre hermanos pueden llevar a resentimientos profundos. La construcción de identidad. La historia de Caín también puede ser vista como una exploración de la construcción de la identidad. Después de ser marcado por su crimen, Caín se enfrenta a una nueva realidad y debe lidiar con la forma en que es percibido por los demás. Esto plantea preguntas sobre la forma en que las acciones moldean nuestra identidad y cómo enfrentamos las consecuencias de nuestras elecciones. Reinterpretaciones literarias. Diversos autores han reinterpretado la historia de Caín y Abel en la literatura. Desde la obra de John Steinbeck, Al este del Edén, hasta obras más contemporáneas, los escritores han utilizado esta historia como una lente para explorar temas de culpa, redención y la complejidad de las relaciones familiares. Influencias en el pensamiento filosófico. La historia de Caín ha influido en el pensamiento filosófico sobre el libre albedrío y la moralidad. Filósofos a lo largo de la historia han utilizado este relato para discutir la naturaleza del mal y la responsabilidad individual en un contexto más amplio de la condición humana. La marca de Caín en la música. La referencia a la marca de Caín también ha encontrado su lugar en la música. Letras de canciones han explorado el concepto como una metáfora de la culpabilidad y la carga emocional que llevamos como resultado de nuestras acciones. Desafíos éticos y morales. La historia plantea desafíos éticos y morales profundos. ¿Es la condena de Caín justa? ¿Es posible la redención después de un acto tan atroz? Estas preguntas han llevado a debates sobre la naturaleza de la justicia divina y humana a lo largo de la historia. El significado de la marca de Caín. La marca de Caín ha sido objeto de especulación y análisis. Algunos la ven como un signo de la gracia divina, ofreciendo protección a Caín incluso después de su crimen. Otros la interpretan como una carga perpetua, un símbolo visible de su culpa. Reflexiones sobre la naturaleza humana. Más allá de su contexto bíblico, la historia de Caín y Abel sigue siendo una meditación profunda sobre la naturaleza humana. Explora la complejidad de las relaciones familiares, la fragilidad de la moralidad y la capacidad inherente de elegir entre el bien y el mal. Adaptaciones cinematográficas. Desde clásicos como East of Eden, hasta interpretaciones modernas, el cine ha explorado la historia de Caín y Abel, proporcionando nuevas perspectivas visuales y narrativas sobre este relato antiguo. Relevancia filosófica y teológica continua. Aunque la historia de Caín y Abel tiene miles de años, su relevancia persiste en las discusiones filosóficas, teológicas y culturales. Invita a la reflexión continua sobre la moralidad, la justicia divina y la capacidad humana para la redención. Paralelos en otras tradiciones. Es interesante notar que la historia de Caín y Abel tiene paralelos en otras tradiciones culturales y religiosas. Mitos y relatos similares de rivalidades fraternales y consecuencias trágicas se encuentran en diversas culturas, lo que destaca la universalidad de los temas explorados en esta historia bíblica. La violencia como reflejo de conflictos internos. La violencia cometida por Caín contra Abel también puede ser interpretada como un reflejo de conflictos internos y emociones incontroladas. Este aspecto de la historia invita a una exploración más profunda de cómo las emociones no gestionadas pueden llevar a acciones destructivas. Las implicaciones de la elección. La historia de Caín y Abel resalta el poder de la elección y cómo nuestras decisiones pueden tener consecuencias duraderas. La capacidad de elegir, inherente al libre albedrío, es un tema recurrente en la filosofía y la teología, y esta historia ofrece un relato dramático de sus implicaciones. La narrativa como metáfora histórica. Algunos estudiosos consideran que la historia de Caín y Abel podría tener raíces en eventos históricos que luego fueron simbolizados y mitologizados. Esta perspectiva destaca cómo las narrativas antiguas pueden ser una mezcla única de acontecimientos históricos y simbolismo cultural. Caín como símbolo de la humanidad. Caín, en muchas interpretaciones, se ha convertido en un símbolo de la humanidad que lucha con la fragilidad y las complejidades morales. Su historia sirve como un recordatorio de que todos enfrentamos dilemas éticos y debemos lidiar con las consecuencias de nuestras acciones. Exploraciones literarias y filosóficas modernas. La historia de Caín y Abel ha inspirado obras literarias y filosóficas modernas que exploran cuestiones existenciales y éticas. Autores y pensadores han utilizado esta historia como un marco para discutir temas más amplios sobre la naturaleza humana y la moralidad. El diálogo con la divinidad. El diálogo entre Dios y Caín después del asesinato también ha generado debates teológicos. Algunos ven la interacción como una expresión de la misericordia divina, ofreciendo a Caín la oportunidad de arrepentirse y buscar redención. La complejidad de la culpabilidad. La culpa que carga Caín después de su crimen presenta la complejidad de la culpabilidad y cómo esta carga puede afectar la psique humana. Este aspecto de la historia invita a reflexiones sobre el peso emocional de nuestras acciones. El significado del exilio de Caín.
El destierro de Caín después del asesinato también puede ser interpretado simbólicamente como una pérdida de conexión y pertenencia. Este tema del exilio aparece en muchas historias culturales y literarias, subrayando la profunda alienación experimentada por Caín. Desafíos para la moralidad religiosa. La historia de Caín y Abel presenta desafíos teológicos y morales significativos. Cuestiona la naturaleza de la justicia divina, la posibilidad de redención y cómo Dios aborda el mal dentro de la creación. Si les gustó este contenido, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Hasta la próxima.